Licenciado, buenos días. Días, Compañeros, buenos días. señoritas, señores estudiantes, muchísimas gracias por su conectividad. Algo está sucediendo con mi cámara desde la semana anterior, no sé qué es lo que pasa, ¿no? Yo voy a apagar, pero ahí vamos a continuar, no hay problema. Agradeciendo, les decía, por la presencia de cada uno de ustedes en esta clase. Vamos a dar inicio con lo que corresponde a las indicaciones de la plataforma. Si revisamos el cronograma de actividades, ahí tenemos que esta es la última clase del trimestre y con esto estaríamos finalizando las clases. La próxima semana es el examen, pero obviamente tendremos que hacer un pequeño repaso cómo estábamos o cómo lo hicimos en la formativa anterior. Segundo trimestre. El día de hoy es 22 de enero y tenemos que realizar la autoevaluación número 7. Hoy también es la entrega del portafolio, pero yo les había dicho que voy a postergar una semanita más. Este portafolio lo van a poder entregar hasta la próxima semana, que es el examen el domingo 29 de enero. Entonces, por favor, con esa consideración, todavía se encuentran restringidas aquellas personas que no han cancelado la pensión. Entonces, por favor, hacerlo e inmediatamente nos comunican para poderle habilitar la formativa número 2. Para poder dar el examen, tendrá que estar al día en pensión, incluido el mes de enero. Recuerde que ustedes deben cancelar 5 meses y hasta enero se cumplirían esas 5 cuotas que debe cancelar. Entonces, asimismo, se ha de hacer la restricción de aquellas personas que están adeudando la pensión. Esperemos que no sea, intente cancelar en el transcurso de la siguiente semana que viene y usted tranquilamente pueda estar habilitado o habilitada en dar el examen. Con este examen, entonces, nosotros estaríamos cerrando ya las próximas 2 semanas siguientes. Nos reuniríamos únicamente con aquellos estudiantes que tienen dificultades, que no aprobaron la materia y tendríamos unas 2 semanas de refuerzo o recuperación pedagógica. Aquellas personas que ya lograron aprobar la materia, si es que ya cumplieron todas las actividades, pues ya no sería necesario su conectividad, estaríamos en espera de en la tercera y cuarta semana del mes de febrero realizar su matrícula correspondiente para ya segundo de bachillerato. En la plataforma, si es que está usted todavía pendiente alguna autoevaluación, están habilitadas para que se pueda igualar. La única que está restringida es de la semana número 7, la evaluación formativa número 2. Para esta semana, semana 8, está cargado un video sobre movimiento, no, semana 9, perdón. Estamos en la semana 9. La semana 9 es un video sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ese es el tema de estudio. Hay un recurso, la presentación sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado. Debajo de esto estarán ubicadas las grabaciones de la clase de este momento y la autoevaluación número 7 que estará habilitado, como ya sabemos, a partir del día martes 18 horas. Entonces, por favor, tener todas ya estas 7 autoevaluaciones, la formativa 1 y la formativa 2, para que inmediatamente se pueda generar su promedio y su promedio, pues, lo intentaremos publicar aquí mismo en la plataforma en la semana número 11. Aquí dice un taller simulador evaluación final, creo que este no lo vamos a hacer, ya le voy a ocultar. Para la semana 11, esta evaluación final, que es el examen, lo pasaremos a la semana número 10. Recuerden que aquí entonces está la entrega del portafolio. Obviamente que aquí todavía, no, ya está cambiada la fecha, ¿no? Hasta el 29 de enero, 23 horas 59 minutos,
usted puede enviar el portafolio. Recordemos que el portafolio tiene un peso bastante importante en su nota, casi el 50%, porque pasamos, o primeramente el portafolio nos sirve como como una formativa 3. En vez de la formativa 3, nosotros ubicamos la nota del portafolio. Y además de eso, esa nota nos sirve para promediar con una segunda nota. La nota 1 sale de todas las actividades de la plataforma y la nota 2 saldría del portafolio. Por eso hay que realizar este portafolio, estos ejercicios que se le ha planificado y que se encuentran aquí. Creo que eso sería todas las indicaciones respecto a la parte de la plataforma. No sé si tenemos mmm, alguna novedad, por favor. ¿Alguna pregunta? Lo del portafolio, gracias, Licen, porque yo todavía no terminaba también y ya me alcanza el tiempo para entregarle esta semana. Correcto, muy bien. Entonces ahí tienen una semanita más. Bien, como habíamos manifestado, nos toca revisar lo que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Se simboliza con las letras mayúsculas M, R, U, V. El movimiento anterior se llamaba movimiento rectilíneo uniforme. Ahora agregamos la palabrita variado. ¿Cuál era la característica de un movimiento rectilíneo uniforme? Que la velocidad es constante. Ahora, ¿cuáles son las características de un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Primera, es el de un móvil cuya aceleración ahora permanece constante en módulo y dirección. Es decir, el vector aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, o simplemente puede estar velocidad sobre el tiempo, donde la aceleración es constante. Esa es la característica principal de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces hay que diferenciar entre un MRU, entre un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, en cambio, en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante. Como una siguiente característica tenemos que la velocidad varía según aumenta o disminuye el movimiento, es acelerado o retardado respectivamente. Entonces, cuando sea acelerado, la gravedad va a ser positiva y si es retardado, va a ser negativa. Tercero, vectorialmente, si la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección y sentido, el movimiento es acelerado. El unitario de la velocidad es igual al unitario de la aceleración. Si sus sentidos son opuestos, el movimiento es retardado o desacelerado. Es decir, el unitario de la velocidad es igual a menos el unitario de la aceleración. Entonces, acelerado es positivo, retardado es negativo. Ahí hay un dibujito de diferentes posiciones del movimiento. Vamos. Las ecuaciones anteriores escritas en forma escalar, a ver, déjeme ver si, sí, y considerando que los parámetros escalares es un movimiento rectilíneo uniforme son A significa aceleración, D significa distancia, B significa velocidad y T significa tiempo. Recordar que la aceleración, la unidad es el metro sobre segundo al cuadrado, la unidad en el sistema internacional. La unidad de la distancia es el metro, pero obviamente puede ser que nos dé una unidad en kilómetros, en centímetros, en milímetros. Deberemos hacer la transformación respectiva al metro que corresponde al sistema internacional. La velocidad es en metros sobre segundos, puede ser que también ahí nos dé la velocidad en kilómetros sobre hora. Asimismo, si es necesario, se realizará la transformación respectiva. El tiempo está escrito en segundos, asimismo pueden darnos en horas, en minutos, se realizará la transformación respectiva. Este es el cuadro que usted debe manejar, el resumen de fórmulas para nosotros poder realizar ejercicios de
un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenemos la siguiente tabla. El número de la ecuación y el parámetro que no interviene. La primera. B, esto significa velocidad final, o a veces también algunos autores le ponen B sub F, o simplemente B. Velocidad final es igual a B sub 0, velocidad inicial, más aceleración por el tiempo. ¿Cuáles de los cuatro parámetros que están aquí, la aceleración, la distancia, la velocidad y el tiempo, que no interviene? Es la distancia. Ese es el parámetro que no hay en esta fórmula. Segunda, la distancia es igual velocidad inicial más velocidad final sobre 2, eso multiplicado por el tiempo, el parámetro que aquí no interviene es la aceleración. Fórmula número 3, distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El parámetro aquí que no interviene es la velocidad. Obviamente la velocidad final, porque velocidad inicial sí tenemos. Y la número 4, 2AD, dos aceleraciones por la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, y el parámetro que no interviene es el tiempo. También tenemos una fórmula adicional que la velocidad media es igual a la suma de las velocidades inicial más final y dividido para 2. Entonces, este cuadrito tenemos que dominar para nosotros poder realizar los ejercicios que posiblemente vienen a continuación. Pero antes de eso, leyes del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La posición lineal es una función cuadrática del tiempo. La rapidez es una función lineal del tiempo. El módulo de la aceleración es una función constante no nula del tiempo. Interpretación del diagrama aceleración-tiempo. El área que queda bajo el diagrama aceleración-tiempo representa físicamente la velocidad lineal en módulo y sentido así. Ahí está el diagrama, aceleración-tiempo. La aceleración lo ubicamos en el eje Y, en el eje de las ordenadas. El tiempo en el eje X o eje de las abscisas. Todo esto que representa esta figura, este rectángulo, representa la velocidad. El área que está bajo este diagrama representa la velocidad. Ya, esas han sido las presentaciones que nosotros tenemos. Ya. Creo que con eso podríamos ya iniciar realizando algunos ejercicios, ¿no? Aquí teníamos nosotros lo que se ha sacado en resumen en las presentaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora estoy compartiendo el módulo que ustedes tienen. Aquí están las fórmulas vectorialmente, pero que más utilizaremos las formas en forma escalar. Este es el cuadrito que se les presentó. Luego de eso teníamos las leyes del movimiento, este gráfico, vea, hasta ahí se acabó. Vienen los ejercicios de aplicación. El primer ejercicio dice lo siguiente. La rapidez de un móvil que viaja hacia el este se incrementa de 50 a 80 metros sobre segundos en 10 segundos. Con esta información calcular, nos pide literal A, la magnitud de la aceleración, literal B, la distancia recorrida y literal C, la rapidez media. Voy a dejar de compartir el problema, ya lo tenemos aquí, así es que usted tranquilamente lo puede revisar. Lo que vamos a hacer acá es ya su resolución. Ahí estamos ya compartiendo nuestra pizarra. Y para nuestro primer ejercicio, que dice lo siguiente. Ponemos en primer lugar datos. Dos puntos. Voy a leer nuevamente el problema y de esa manera vamos encontrando los datos. Dice, la rapidez de un móvil que viaja hacia el este
se incrementa de 50 a 80 metros sobre segundo. Aquí me da las dos velocidades. La velocidad inicial es igual a 50 metros sobre segundo. Y la velocidad final es de 80 metros sobre segundo. En 10 segundos del tiempo es igual a 10 segundos. Con esta información calcular, esos son los tres datos que me da el problema. Pasamos ahora a las incógnitas. Dos puntos. Literal A, ¿qué nos pide? La magnitud de la aceleración. Aceleración se simboliza con la letra minúscula A. Literal B, la distancia recorrida. D minúscula de distancia es igual. Signo de incógnita. Por favor, me ayudan silenciando. Hay un micrófono que está encendido. La rapidez media, literal C. La rapidez media B sub M de velocidad, igual incógnita. ¿Ya? Solución. Dos puntos. Parte A. Los parámetros que intervienen son, yo pongo en este orden, primero la distancia, luego la aceleración, la velocidad y el tiempo. Esos cuatro parámetros tenemos. El análisis que hago es de la siguiente manera. ¿Qué me pide que encontremos en la parte A? La aceleración. Entonces, una flechita debajo y el signo de incógnita. Eso es lo que me pide que encontremos, la aceleración. Luego vamos viendo la distancia. Si nosotros observamos dentro de los datos, no hay una distancia. Entonces, este es el parámetro que no va a intervenir. Le ponemos una flechita en forma inclinada y le ponemos no. La velocidad, si tenemos tanto la velocidad inicial como la velocidad final, debajo la flechita y le ponemos que es una D de dato. El tiempo también nos da 10 segundos, es un dato. ¿Cuál es la fórmula en la que no interviene la distancia? Es la primera de resumen de fórmulas. ¿Cuál es la primera fórmula? Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Quiero regresarme un ratito nuevamente o a la presentación o al módulo. Voy a dejar de compartir para que vayamos viendo de dónde o cómo vamos trabajando. Estoy compartiendo el módulo en este momento y aquí tenemos el resumen de fórmulas. Entonces, veíamos nosotros que el parámetro que no intervenía era la distancia. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la distancia? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Estoy ocupando la primera fórmula. Este es lo que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque el parámetro que no interviene es la distancia. Ya, he regresado nuevamente a la pizarra. Listo. Con esta fórmula que nosotros tenemos, vamos nosotros a despejar. Hay dos alternativas aquí. La una, primero despejar la variable o la otra, reemplazar los datos tal como está y al final hacer el despeje correspondiente. Voy a despejar. La aceleración, que es la incógnita, se encuentra al lado derecho. Todos estos términos que están al lado derecho como segundo miembro voy a pasar al primero. Es decir, velocidad inicial más
aceleración por tiempo, esto es igual a la velocidad final. Solo intercambié el segundo miembro al primero y el primero al segundo, ahí no cambian de signos. Solo el término que quiero despejar, que es la aceleración, ese va a quedar al lado izquierdo. A por T va a ser igual. Velocidad final y la velocidad inicial que se encuentra en el primer miembro. Quiero pasarle al segundo miembro con signo contrario. Aquí se sobreentiende que es positivo, pasa con signo negativo, menos v sub 0. La aceleración ha sido igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, y esto dividido para el tiempo. La aceleración por tiempo, aquí es un producto, pasa a ser un cociente, una división. Está despejada la aceleración. Una vez que hemos despejado, empezamos el reemplazo. Aceleración es igual. Si observamos, las unidades sí se encuentran en sistema internacional, metros sobre segundo y segundo. La velocidad final vale 80 menos la velocidad inicial, que vale 50, y esto lo divido para el tiempo. El tiempo es 10. No vamos a poner unidades aquí, a veces eso más nos confunde. Simplemente, como ya hemos visto que se encuentran las unidades en sistema internacional, al final pondremos ya 80 menos 50 me da 30, y esto dividido para 10, simplifico el 0 con el 0, 3 dividido para 1 es a 3, me queda que la aceleración es igual a 3. ¿Cuál es la unidad de la aceleración? Metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos ya encontrada la parte A, una aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado. Voy a la parte B. Literal B. ¿Qué me pide en la parte B? La distancia. Nuevamente trabajamos con los parámetros: distancia, aceleración, velocidad y tiempo, tal cual como en la parte A: distancia, aceleración, velocidad, tiempo. ¿Cuál es la incógnita en la parte B? La distancia. Debajo de la distancia pongo la incógnita. Ahora sí, aceleración, sí tengo como dato, acabé de encontrar en la parte A. La velocidad también tengo como dato, tanto velocidad inicial como la velocidad final. Y el tiempo también tengo datos. Aquí tengo todos los datos. Usted va a elegir cuál de estos parámetros no quiere que intervenga. De usted depende. Si no hace intervenir la aceleración, trabajaré con la segunda fórmula. Si no hago intervenir la velocidad, trabajaré con la tercera fórmula. Si no hago intervenir el tiempo, trabajaré con la cuarta fórmula, pero todas me van a llevar a la misma respuesta. Yo voy a elegir que no voy a hacer trabajarle, o mi parámetro que no interviene es la aceleración. ¿Cuál fórmula corresponde esa? La número 2. La segunda fórmula que nos decía, d de distancia va a ser igual, paréntesis, velocidad inicial más la velocidad final, esto sobre 2, cierro el paréntesis, multiplicado por el tiempo. D de distancia va a ser igual. Aquí ya estaría despejado, ¿no? ¿Cuánto valía la velocidad inicial? 50, más la velocidad final 80. Dividimos para 2 y multiplicamos por el tiempo, que vale 10. D de distancia va a ser igual. 50 más 80, 5 y 8, 13, 130. Y mire, entre este 2 puedo simplificar la mitad 1 y con el 10, la mitad 5. No puedo multiplicar el 2 con el 50 o el 2 con el 80 porque aquí tengo una suma. Si después hubiese querido simplificar, tal vez en este momento sobre 2, pero ya simplifiquemos de una vez. El 2 con el 10, eso sí puedo. Entonces, 130 multiplicado por 5.
La respuesta de la distancia va a ser igual. Si yo multiplico 130 por 5, eso me da 650. ¿Cuál es la unidad de la distancia? Es el metro. Tenemos ya la parte B. La distancia ha sido 650 metros. Parte C. ¿Qué nos pide en la parte C? La velocidad media. La velocidad media era una de las últimas fórmulas que teníamos, no está dentro del cuadro. La velocidad media es la suma de la velocidad inicial más la velocidad final dividido para 2. La velocidad media va a ser igual. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 50 más la velocidad final 80 y esto lo divido para 2. La velocidad media va a ser igual. 50 más 80, 130 dividido para 2. La mitad de 2, 1, la mitad de 130, de 13 es 6, llevando 1 de 10, 5. La velocidad media va a ser igual 65. ¿Cuál es la unidad? Metros sobre segundos. Ay, 65 dije. 65. Ya. Tenemos el cálculo de la velocidad media. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, por favor? Cuestión de las formulitas, ¿no? Segundo ejercicio. Vamos a ponerle aquí número 2. El siguiente del módulo mismo, ¿no? Un tren viaja a razón de 120 kilómetros sobre hora. Datos del problema. Dos puntos. La velocidad inicial nos da de 120 kilómetros sobre hora. Esto tendremos que transformar a metros sobre segundos para que esté en el sistema internacional. Eso lo hacemos luego. Aplica los frenos produciendo una desaceleración de 5 metros sobre segundos. Aceleración. Dice frena, desaceleración, signo negativo, menos 5 metros sobre segundos al cuadrado. Con esta información calculada. Nosotros, si es que en algún vehículo, en alguna bicicleta, en alguna motocicleta, aplico los frenos, en algún momento va a pararse. ¿Qué significa? Que la velocidad inicial vale 0, porque se va a detener, está frenando. Incógnitas. Pide dos cosas aquí. La parte A, el tiempo en el que se detiene el tren. Literal A, T minúscula se simboliza tiempo. Y literal B, la distancia con respecto al punto de frenado. Literal B, la distancia igual como incógnita. ¿Ya? Vamos primero a hacer la transformación de estos 120 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. 120 kilómetros, aquí ya no nos sirve el slash, sino la línea de fracción sobre hora. Esta misma línea de fracción prolongamos y digo yo que 1 kilómetro es equivalente a 1000 metros y 1 hora vale 3600 segundos. Esto va a ser igual.
La operación que debemos hacer es primero multiplicar 120 por 1000 y eso dividir para 3600. Se va a simplificar el kilómetro con el kilómetro, la hora con la hora, y eso nos da 33,33333 en forma infinita. Con dos cifras decimales suficiente. 33,33 metros sobre segundos. Ponemos entonces acá arriba 33,33 metros sobre segundos. La aceleración, si está en sistema internacional, metros sobre segundos al cuadrado, estamos listos. Solución. Solución. 2 puntos. ¿Cuáles son los parámetros de un movimiento rectilíneo uniformemente variado? La distancia, la aceleración, la velocidad y el tiempo. ¿Qué es lo que me pide en la parte A? El tiempo. Ese es el dato. D de dato. Perdón, esta es la incógnita. ¿Qué estoy diciendo? Ya. Esta es la incógnita, el tiempo. Ya, si observamos la distancia, no tenemos ningún dato de distancia, eso me piden a parte B, por lo tanto, este es el parámetro que no va a intervenirse. La aceleración, si es un dato, tenemos la velocidad, las dos, la inicial y la final. La fórmula donde no interviene nuevamente la distancia es la primera. ¿Cuál era la primera fórmula? Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Lo que nosotros necesitamos aquí es calcular el tiempo. Nuevamente despejamos. El segundo término paso al primero. Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esto va a ser igual a la velocidad final. Solo el término que necesito despejar, aceleración por tiempo, va a ser igual a la velocidad. La velocidad inicial, que es positiva, pasa con signo negativo cambiando de miembro. T de tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración. El tiempo va a ser igual. ¿Cuánto vale la velocidad final? La velocidad final vale 0. Menos, ¿cuánto vale la velocidad inicial? 33,33 sobre la aceleración menos 5. El tiempo va a ser igual. 0 menos 33,33 menos 33,33 dividido para menos 5. El tiempo va a ser igual. Menos dividido para menos más, 33,33 dividido para 5, 6,66666, aproximando con dos cifras decimales 6,67. La unidad de el tiempo es el segundo. Ya se ha calculado la parte A. Vamos ahora a la parte B. Nuevamente ubicamos los 4 parámetros: la distancia, la velocidad, distancia, aceleración primero. Ahora sí, velocidad y tiempo. ¿Qué me pide como segunda instancia? La distancia. Entonces le ponemos debajo de la distancia la incógnita. La aceleración es un dato, la velocidad también es un dato y el tiempo acabamos de calcular.
voy a no utilizar la aceleración porque los tres datos es lo que tenemos. Y de esa manera ocupo la segunda fórmula. Distancia va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 y esto multiplicado por el tiempo. La distancia va a ser igual. Podría aquí yo hacer lo siguiente. Como ya sé que la velocidad final vale 0, entonces este término se va a eliminar, es 0. La fórmula me queda ya únicamente como paréntesis, velocidad inicial sobre 2 y esto multiplicado por el tiempo. Distancia va a ser igual. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 33,33 dividido para 2 y esto multiplicado por el tiempo 6,67. La distancia va a ser igual. 33,33 multiplico por 6,67 y eso divido para 2 me da un resultado de 111,16 m de metros. O también puedo decir 33,33 dividido para 2 igual y eso multiplico por 6,67, el resultado va a ser lo mismo. 111,16 metros. ¿Alguna pregunta, por favor, respecto a este segundo ejercicio? Bien, me resta 2 minutitos, un poco más. Voy a cerrar la sesión. Por favor, no se olvide de registrar su asistencia en la plataforma. Inmediatamente que se cierre la sesión, nos volvemos a conectar. Gracias.